Gracias por estar aquí en esta oportunidad. Tengo esta blusa que me la han pedido. Aquí está paso a paso para tejerla. Es talla X, XL. Es grande como las anteriores que he tejido. Con 280 gramos de hilo. Es manga 3/4, pero aquí a mi maniquí se ve manga larga, pero es 3/4. Vamos a empezarla. Para tejer esta blusa estoy usando este hilo, es Omega 100% algodón, es de la línea La Perla. Son 50 gramos cada madeja y el gancho que voy a usar es la letra B, 2.25 milímetros. Este hilo lo encuentran en mi página. Abajo en la cajita de información del video les voy a dejar el enlace de mi tienda en línea para que vean la variedad de colores que tengo. Este es un hilo muy bonito, queda el tejido muy suave, muy especial para tejer cualquier prenda que guste. Tengo diferentes colores, ya les mencioné. Ahí espero que visiten mi página. Empiezo a tejer el primer motivo. Voy a formar un lacito para empezar el primer punto. Ahí ajusto la punta y empiezo con 1, 2, 3, 4 cadenas. En el primer punto de cadena voy a deslizar para formar el centro. La primera vuelta, 5 cadenas. Y aquí en el centro de la cadena voy a formar un punto alto con 2 cadenas de separación y tejo 4 puntos altos más con 2 cadenas. Aquí tengo un total de 4 contando la cadena. 5 y 6. Son 6 puntos que se necesitan en la primera vuelta y en la tercera cadena voy a deslizar para cerrar la primera vuelta. La segunda vuelta, 3 cadenas para el primer punto alto. En este mismo espacio tejo 2 puntos altos, una cadena y un punto alto en el espacio de cadena, una cadena. En el punto alto voy a repetir los 3 puntos altos, la cadena, igual en el espacio de cadena, el punto alto y una cadena. Tejemos en el espacio de cadena el punto alto con una y una cadena de separación y en el siguiente punto alto los 3 puntos altos en un solo punto. Así vamos a seguir para terminar la vuelta 2, repitiendo estos mismos puntos. Aquí son los 3 puntos en un solo espacio. Voy a terminar la vuelta 2. Después del punto alto, la cadena, y en la tercera cadena voy a deslizar y ahí está la segunda vuelta. Empiezo la tercera vuelta con 3 cadenas, el punto alto en el mismo espacio, en el siguiente punto un punto alto y en el último punto alto 2 puntos en un solo espacio para tener un grupo de 5 puntos altos contando la cadena.
Este grupo lo vamos a hacer en cada 3 puntos de la vuelta anterior. Igual una cadena y un punto alto. En el punto alto, una cadena, y arriba de los 3 puntos vamos a tejer los 5 puntos aquí. En este último tejo los 2 puntos. Ahí está el siguiente grupo de 5, y vamos a seguir con este grupo que sigue: la cadena, el punto alto, la cadena y los 5 puntos altos. Ahí está este espacio que vamos a repetir en la tercera vuelta. Termino la vuelta 3, tengo el punto alto, la cadena, en la tercera cadena deslizo y empiezo la 4. Se va a tejer igual el punto alto de 3 cadenas, el siguiente punto, en el siguiente, en el tercer espacio, tejo 2 en un solo punto, y en los siguientes 2, 1 en cada espacio, y vamos a tener un grupo de 6 puntos altos. Aquí tejo una cadena en el punto alto, un punto alto, una cadena y un segundo punto alto, una cadena, y los 6 puntos altos tejo 3, y en este mismo tejo el segundo y los últimos 2. Aquí está el grupo de 6, y vamos a tejer el siguiente espacio de una y una cadena con los 2 puntos altos en el mismo espacio. Es la vuelta 4. Terminé la vuelta 4, aquí lo deslicé en el tercer punto de cadena. Ahí tenemos, no les he mencionado, pero son 6 líneas de puntos altos. Empiezo la vuelta 5 con las primeras 3 cadenas. En el siguiente punto 3 puntos más para tener un grupo de 5 puntos altos. Aquí está el primer grupo de 5. Este punto que sigue no lo vamos a tejer porque ya se va a ir disminuyendo, y tejo 3 cadenas en el espacio de cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto. Ahí tenemos 3 puntos altos separados de una y una cadena, y repito las 3 cadenas, y aquí en el siguiente grupo 5 puntos altos, uno en cada espacio. Aquí tengo 4 y el último, y dejo este sin tejer, 3 cadenas y los 3 puntos altos en el espacio de cadena con una cadena de separación. Ahí está, repetimos el espacio de 3 cadenas y los 5 puntos altos. Así vamos a seguir en la vuelta 5. Termino la vuelta 5, tengo las 3 cadenas y deslizo en el tercer punto de cadena,
y empiezo la vuelta 6 deslizando en el siguiente punto. Ahí empezamos en el siguiente punto alto, 3 cadenas para el primer punto alto y 2, 1 en cada espacio, y dejamos el punto al final sin tejer, 3 cadenas. En este espacio de cadena tejo un punto alto, una cadena y un punto alto. En el mismo espacio 3 cadenas. En el siguiente espacio de cadena igual repetimos los 2 puntos altos separados de una cadena, 3 cadenas, paso un punto y tejo en el siguiente. Ahí tengo los 3 puntos altos, igual que en el inicio de la vuelta 6, y repetimos este espacio de 3, 3 y 3 cadenas y los grupos de 2 separados de una cadena. Termino la vuelta 6, tengo las 3 cadenas y deslizo en la tercera cadena. Ahí la tenemos terminada. Empiezo la 7 deslizando al siguiente punto y tejo 5 cadenas. En la tercera cadena deslizo para formar un piquito de 2 cadenas, una cadena. En el mismo espacio un punto alto, 2 cadenas. Tomo los 2 lazos del último punto alto y deslizo una cadena. En el mismo espacio un tercer punto alto, 2 cadenas y deslizo tomando los 2 lacitos del punto alto, y ahí tenemos un grupo de 3 con 3 piquitos de 2 cadenas, 3 cadenas. Esta es la última vuelta. En este primer punto alto, medio punto, 3 cadenas. En el espacio de 3 cadenas tejo el mismo grupo que tenemos aquí de inicio, 2 cadenas, los lacitos del punto alto, deslizo una cadena, el siguiente punto alto, 2 cadenas, el lacito y deslizo una cadena, y el último punto alto con 2 cadenas, deslizo 3 cadenas. En este punto alto, medio punto, así como lo tejimos en este punto, lo tejemos igual en este otro lado del mismo grupo de 2 y 2, y vamos a repetir 3 cadenas y pasamos este punto alto, y en el siguiente, que es a la mitad de los 3 puntos altos, repetimos este grupo de 3 puntos altos, la vuelta 7. Aquí le muestro la última vuelta. Tengo las 3 cadenas y deslizo en la tercera cadena, y ahí voy a cortar el hilo. Aquí están los puntos que quedan al final de la vuelta. Tenemos el mismo grupo en cada punta de pétalo, y aquí en esta línea también de los puntos altos separados. Ahí la tenemos, está muy bonita, está sencilla. Ahora vamos al segundo motivo. El segundo motivo lo empiezo igual que el primero, con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. En la primera cadena deslizo el punto y ahí se forma el centro, y vamos a tejer
3 cadenas para el primer punto alto y en el centro se tejen los puntos altos, que son 18 puntos altos en total, y vamos a contar la cadena. Termino la primera vuelta con los 18 puntos altos, deslizo en la tercera cadena y empiezo la segunda vuelta. 3 cadenas para el primer punto alto, 2 cadenas de separación y en el siguiente punto un punto alto, 2 cadenas, paso un espacio y en el siguiente un punto alto, 2 cadenas, en el siguiente un punto alto, 2 cadenas, paso un punto, 2 cadenas, en el siguiente un punto alto. Así vamos a seguir para terminar esta segunda vuelta. Son 2 cadenas, aquí no pasamos el espacio de cadena, aquí en el siguiente paso un punto y los siguientes 2 puntos, 2 cadenas, no paso ningún espacio de cadena, el punto alto, 2 cadenas, paso un punto, el punto alto, 2 cadenas, en el siguiente el punto alto, 2 cadenas, paso un punto, 2 cadenas, en el siguiente 2 cadenas y nos queda un punto sin tejer, ese lo vamos a pasar y en la tercera cadena deslizamos y ahí se tiene la segunda vuelta con 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos altos en esta forma. Empiezo la vuelta 3 deslizando un punto por debajo de la cadena, medio punto, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, medio punto y así seguimos tejiendo las 4 cadenas y medio punto en el espacio de cadena. Termino la vuelta 3, tengo las 4 cadenas, en el primer medio punto deslizo y ahí está terminada con 12 lacitos de 4 cadenas. Empiezo la 4, 2 cadenas y 4 puntos altos en el lazo de 4 cadenas. Aquí tengo 3 puntos altos, el último, 4, 2 cadenas y deslizo en el medio punto. Así vamos a tejer cada uno de los espacios que tenemos, 2 cadenas, 4 puntos altos, aquí tengo 3, 4, 2 cadenas y deslizo. Así seguimos. Aquí estoy para terminar la vuelta 4. Tengo los 4 puntos altos, 2 cadenas y deslizo en el primer medio punto y ahí está terminada la vuelta. Empiezo la vuelta 5 con 2 cadenas,
Voy a tejer una más, 3 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas de separación. En total tenemos 7 cadenas. A la mitad de los 4 puntos, en cualquiera de estos dos espacios, vamos a tejer medio punto, 4 cadenas, un punto alto. En el medio punto lo voy a tejer 2 lazadas y 2 lazadas fuera del gancho, 4 cadenas, medio punto arriba de los 4 puntos altos, 4 cadenas, medio punto, en el medio punto 2 y 2, 4 cadenas, arriba del grupo de 4, en el medio punto 4 cadenas, medio punto y 4 cadenas, el punto alto. Así seguimos para terminar la vuelta 5. Termino las 5. Aquí tengo 4 cadenas. En la tercera cadena deslizo y nos quedan las 4 cadenas para el siguiente lacito. Ahí está las 5. Empiezo las 6, deslizo 1, 2 espacios por debajo de la cadena, el medio punto, y tejemos 4 cadenas y medio punto en cada lacito. Así vamos a tejer esta vuelta con los lacitos de 4 cadenas y el medio punto en cada lazo. La vuelta 6 tengo las últimas 4 cadenas en el medio punto del liso y ahí está cerrada la vuelta 6. Empiezo las 7, deslizo 2 puntos, 1, 2 y medio punto, y repetimos la vuelta 6, igual con los 4 puntos de cadena y el medio punto. La vuelta 7, aquí tengo las 4 cadenas, deslizo en el medio punto y ahí está terminada. Vamos a tejer la vuelta 6, igual la vamos a repetir, así como la vuelta 7. Vamos a deslizar 2 espacios por debajo de la cadena, el medio punto, y sigo con los 4 puntos de cadena y el medio punto. Ahí tenemos la vuelta 8. Termino la vuelta 8, 4 cadenas y deslizo en el primer medio punto, y ahí está terminada la última vuelta de lacitos de 4. Voy a empezar la última vuelta deslizando 2 puntos por debajo de la cadena, deslizo el último y tejo 3 cadenas para el primer punto alto, 2 cadenas para el piquito que vamos a hacer en la tercera cadena, deslizo una cadena, en el mismo espacio tejo un punto alto, 2 cadenas, igual que en el primer motivo vamos a tejer los 3 puntos
con el piquito de 2 cadenas, tomando los 2 lazos del punto alto, deslizo 3 cadenas y en el siguiente lacito medio punto, 3 cadenas y en el siguiente el grupo de 3. Esta es la última vuelta. Una cadena y el último punto alto, 3 cadenas. En el siguiente lacito el medio punto, 3 cadenas y repito el grupo de 3. Así vamos a seguir para terminar el segundo motivo. Termino la última vuelta, que es la 9. Aquí tengo estos últimos espacios, tejo las 3 cadenas y ahí está terminado el motivo. Mire qué exquisito, qué bonito, muy sencillo y muy rápido para tejerlo. Ahí lo tenemos terminado. Ya que tenemos los dos motivos, les voy a mostrar cómo vamos a unirlos. Estos 3 grupos que tenemos de 3 puntos altos, así se van a unir. El primer motivo lo cierra la última vuelta y en el siguiente motivo que va a unir, vamos a empezar a unirlo en este, porque son 3 antes de terminar. Aquí tenemos el último, lo voy a destejer hasta este que tengo aquí y voy a contar las onditas o los lacitos. Es el último punto alto sin cadena, ahí lo dejo este y vamos a dejar de tejer. Son 1, 2, 3, 4, 5 lacitos para unirlo de un solo lado. El punto alto, el segundo sin cadena. Aquí en cualquier grupo se empieza a unir, siendo el grupo que vamos a empezar de cualquier lado. Aquí deslizo, ahí está el punto, una cadena, tomo los 2 lacitos del punto alto y deslizo una cadena, las 2 cadenas para deslizarlo, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, tejo el punto alto, una cadena y el punto alto en este es un grupo de 3 que voy a tejer. Aquí está el segundo y lo tomo a la mitad, ahí está el siguiente grupo, lo deslizo y aquí como queda muy junto este queda más retirado y este queda más junto, no voy a tejer cadena, solamente voy a deslizar tomando los 2 lacitos, una cadena para terminar el último punto alto con 2 cadenas para el piquito, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, aquí el último grupo, en este punto alto el último, ahí está, deslizo, en este voy a tejer la cadena y deslizar
en el punto alto una cadena y sigo en el punto alto, tres cadenas, en el último lacito 3 cadenas y deslizo en la tercera cadena y ahí está. Voy a cortar el hilo y ahí tenemos los 3 grupos unidos de un lado. Vamos a seguir uniendo. El siguiente motivo es este que hicimos y así vamos a ir intercalando el 1 y el 2, el 1 y el 2 hasta que tengamos la medida y la forma del cuello según la talla que se esté tejiendo. Gracias, seguimos en el segundo video.